Bien, hermanos, continuamos en la serie de la epístola de Pablo a Primera Timoteo. Y para introducir, hermanos, podríamos decir que el plan de nuestro Señor para asegurar que la iglesia sea todo lo que Él quiere que sea, es levantar dentro de ella líderes para pastorearla, guiarla, alimentarla y para que de este modo sea conducida a la santidad que la capacitará para alcanzar el propósito por la cual ella fue llamada. El llamado que el apóstol Pablo hace en esta sección de Timoteo es sobre el trato de la iglesia con los pastores. Por cierto, esta es una de las porciones bíblicas más esclarecedoras en cuanto al gobierno de la iglesia y en cuanto a la función que tienen los pastores en este gobierno. Recordemos, hermanos, que en esta sección Pablo está dando ciertas instrucciones específicas relacionadas con el trato con los ancianos de la iglesia. En primer lugar, él da instrucciones acerca del salario del pastor. En segundo lugar, él da instrucciones respecto a la disciplina eclesiástica que debe aplicarse a un anciano. Y en tercer lugar, él da instrucciones acerca de los aspirantes al oficio pastoral. Y noten que todas estas instrucciones son muy detalladas en lo concerniente a nuestra relación con los pastores. Pero si observamos, hermanos, con detenimiento esta sección, nos encontraremos con mucha información circunstancial acerca del oficio pastoral, que nos vemos en la necesidad, hermanos, de iniciar o dando ciertos asuntos generales concernientes a ese oficio. Y eso precisamente fue lo que hicimos la semana anterior y que vamos a continuar hoy con asuntos generales que tienen que ver con esta sección donde Pablo da instrucciones respecto al trato con los ancianos. Pablo empieza esta sección diciendo los ancianos que gobiernan bien, los ancianos que gobiernan bien. Estos ancianos son los mismos que en otra parte del Nuevo Testamento son llamados obispos y en otras partes de la Biblia son llamados pastores. Y Pablo dice respecto a este oficio pastoral, él dice en primer lugar que las iglesias deben ser pastoreadas por lo general por una pluralidad de ancianos que tienen la misma autoridad aunque realizan distintas funciones. Eso fue lo primero que dijimos, que todas las iglesias locales deben ser gobernadas por una pluralidad o pastoreadas por una pluralidad de ancianos que tienen la misma autoridad aunque realicen distintas funciones. En todo el Nuevo Testamento encontramos muchos textos, hermanos, que nos señalan a pastores en plural trabajando en iglesias en singular. En segundo lugar, miramos que las funciones principales de los pastores es gobernar y enseñar. Las funciones principales de un pastor es enseñar y gobernar. En otras palabras, dentro de esos pastores que gobiernan, hay unos que se dedican mayormente a predicar y enseñar la palabra de Dios en la congregación. Pero los pastores deben ser aptos para enseñar. Eso ya lo habíamos visto en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7, donde se requiere, además de tener, hermanos, una conducta irreprochable o una conducta irreprensible, se les exige que ellos tengan el don de la enseñanza, que sean aptos para enseñar. Así que los pastores deben ser aptos para enseñar. Por eso los pastores, en una forma u otra, enseñan a la congregación, pero no todos los pastores poseen los mismos dones. Y por eso algunos pastores se dedican mayormente a la predicación y la enseñanza y a la palabra de Dios en la grey. Es decir, unos mayormente ocuparán el espacio de la predicación. Pero los pastores no solamente deben instruir a la grey del Señor de forma pública y corporativa. Noten que ese don de enseñanza no solamente se aplica de forma formal en un culto público, es decir, lo que estoy haciendo, no solamente de esta forma predicando, es el deber del pastor enseñar el consejo de Dios, sino también de forma informal, es decir, de forma personal, es decir, pastorearlo de casa en casa, es decir, que yo lo voy a hacer de manera personal, también es un deber. Entonces, ese es el contexto público, corporativo, pero también personal e individual. Y en cuanto al alcance de este ministerio, los pastores deben ser fieles en dar a las ovejas el alimento sólido, saludable y adecuado. El pastor que describe la escritura es aquel que tiene contacto con las ovejas
y trata de enseñarles todo el consejo de Dios. Decíamos que un pastor conoce el nombre de todos sus miembros, de todas las ovejas que el Señor ha puesto sobre su cuidado, o perdón, bajo su cuidado más bien. En la anterior enseñanza, cuando hablábamos de estas funciones principales de los pastores, solo vimos el ministerio, solamente nos dedicamos a tratar con el ministerio la enseñanza que los ancianos realizan en medio de la congregación. Y ahora trataremos con el segundo aspecto, y es referente, hermanos, con el gobierno que deben ejercer los pastores. Ya vimos el ministerio de la enseñanza que deben ejercer los pastores. Ahora nos vamos a dedicar en esta mañana y solamente a ello, a mirar la función que los pastores no solamente se limita a la enseñanza, sino también a ejercer gobierno en la iglesia en que el Señor los ha puesto. Y ahora, hermanos, en nuestra época que nos ha tocado vivir, hay cierta propensión a rechazar toda clase de autoridad, hermanos. Por esto es que el gobierno de los pastores es uno de los asuntos más conflictivos a este oficio. Sobre todo, hermanos, que nos encontramos en una generación en el cual la anarquía es la que está imperando en todo. No hay una falta de sujeción, por ejemplo, de las esposas hacia sus esposos, de los ciudadanos sobre los gobernantes, los empleados sobre los patrones. Hay cierta insubordinación y ha crecido a nivel que pasa el tiempo, y nuestra generación realmente miramos un aumento en ese tipo de anarquía, poniéndose en rebeldía contra toda autoridad. Ahora, si el ministerio pastoral solo fuera, hermanos, dedicarse a la enseñanza y a la predicación, muchos no tendrían problemas con esa clase de ministerio pastoral. Porque a muchas personas les gusta que le prediquen, muchas personas que les gusta que le enseñe, pero a la hora de pastorearlos, a la hora de tocar sus heridas, a tocar la llaga y su problema, muchos no les va a gustar cuando tienen que ser corregidos. Y sabemos, hermanos, como por el ejemplo, que un padre que ama a su hijo lo corrige desde temprano, de temprano lo corrige. Un pastor tiene también no solamente la responsabilidad de instruir al pueblo de Dios, sino también en casos tiene que corregir a aquellas ovejas o aquella grey que el Señor ha puesto bajo el cuidado de él. El hombre, por naturaleza, hermanos, nosotros encontramos una propensión a rechazar toda clase de autoridad. Y por eso, hermanos, este aspecto del ministerio pastoral es muy conflictivo. Es verdad, hermanos, que hay muchos pastores que han abusado y que están abusando de la autoridad. Hay tiranía en ellos, pero eso no elimina, hermanos, de ninguna manera que los pastores son llamados a ejercer autoridad. Por cierto, hermanos, el apóstol Pedro nos da ciertas regulaciones concernientes al abuso de esa autoridad. Él dice en 1 de Pedro 5:1-3, él habla y da esta exhortación: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y dice a estos pastores: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la grey. Hermanos, en donde hay autoridad, se corre un doble riesgo. Estoy diciendo que donde hay autoridad, se corre un doble riesgo. Por un lado, los que están bajo autoridad se quieren rebelar a esa autoridad. Y por otro lado, los que están en autoridad quieren abusar de la autoridad que les ha sido delegada. Unos están bajo autoridad y otros están en autoridad. Los que están bajo autoridad quieren insubordinarse y rebeldizarse contra esa autoridad. Por eso lo decía. Vemos como una esposa no quiere sujetarse a su esposa, como los hijos no quieren someterse a Dios. Entonces, eso lo vemos claramente. Ahora bien, hermanos, ese riesgo siempre va a estar, porque hay una propensión. Muchos hombres se toman facultades en la iglesia que no les corresponden. Hermanos, como el caso bíblico de un hombre llamado Diótrefes. Y lo que estoy diciendo es que hay muchos hombres que se han tomado como pastores atribuciones que Dios no les ha delegado en su palabra. Y eso es tiranía. Y eso debemos cuidarnos. Por ejemplo, en tercera de Juan, versículo 9 al 10,
Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Noten que este hombre estaba desechando la palabra de Dios por su ambición por el poder. Estaba desechando, de hecho, la instrucción apostólica, y decimos nosotros que la iglesia está fundamentada sobre la doctrina de los apóstoles. Por ejemplo, cuando encontramos la primera iglesia de Jerusalén, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que la misma doctrina de los apóstoles es la palabra de Dios que da a la iglesia para cómo debe comportarse y conducirse la iglesia. Pero precisamente Diótrefes estaba rechazando el mandamiento y la autoridad de Dios, y él estaba tomando atribuciones que no le correspondían. Así que el temperamento y el espíritu de Diótrefes estaba lleno de orgullo y de ambición, y por esta causa rechazaba a los hermanos y los expulsaba de la iglesia. Diótrefes estaba rechazando la autoridad apostólica del apóstol Juan, es decir, la misma palabra de Dios. Ahora, podemos ver, hermanos, claramente que este es un hombre, un mal ejemplo en cuanto al ejercicio de autoridad pastoral. Este hombre era un tirano. Sin embargo, el abuso de la autoridad, hermanos, no elimina de ningún modo de que el Señor haya dado a la iglesia pastores que la gobiernen. Sí, porque pueden haber mentes que estén pensando, bueno, si esos son los pastores, pues yo no voy a someter a ninguno. Pero esa no es la reacción que deberíamos tener. Eso no elimina la idea, o sea, el punto de que Dios manda, sujétense a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. La realidad es que donde la autoridad está ausente hay caos. ¿Por qué Dios, en su gracia común, ha propuesto que en toda esfera haya autoridad? Para que haya orden. Para que haya orden. Sean las instituciones civiles, sea en la iglesia o sea en la familia, debe haber autoridad y otras personas que se sujetan a esta autoridad. Para que pueda, entonces debe haber eso. Dios no puede ser honrado en un lugar donde no haya orden. ¿Sabe por qué? La forma de ser honrado o de honrar a Dios es imitar a Dios. Y si Dios es orden, nosotros también debemos serlo. Pero en un lugar no puede haber orden donde no hay autoridad y no hay alguien que se sujete o personas que se sujetan a la autoridad. Porque no hay unidad y no hay paz. No hay unidad, no hay paz. Así que toda institución creada por Dios, el Estado del hogar y la iglesia únicamente pueden funcionar de manera apropiada cuando hay personas ejerciendo la autoridad y personas sometiéndose a esa autoridad. Hermanos, ¿cómo puede un hogar funcionar de una manera adecuada? Cuando los hijos se sujetan a los padres, cuando la esposa se sujeta a su esposo y cuando ese esposo ejerce su autoridad de la manera como Dios manda, de una manera sabia, prudente y con firmeza. No es nada sencillo, hermanos, y entiendo esto, someterse a la autoridad, pero créanme, hermanos, tampoco es nada sencillo ejercer la autoridad, porque hay hombres que hoy no están ejerciendo su autoridad en el hogar, porque hay mujeres que están usurpando la autoridad que Dios no les ha dado, porque precisamente tenemos una inclinación a hacer todo lo contrario a lo que Dios nos ordena. Y en la iglesia local estas dos cosas son vitales, hermanos. Se requiere con urgencia un liderazgo sabio, pero incluso se necesita que los que se someten a esa autoridad también sean sabios. Y la sabiduría, ¿sabe cuál es el principio? Es temer a Jehová. Si no hay temor a Jehová, difícilmente el que ejerce la autoridad podrá hacerlo de manera adecuada, y los que se someten lo harán de una manera humilde y realmente, hermanos, con gracia. Y hay situaciones en las que varios de los involucrados dan órdenes simultáneamente mientras pocos están dispuestos a acatarlas. Es decir, muchos se convierten, alguien decía, muchos se convierten en caciques, pero hay poco indio. Y en una iglesia, hermanos, no todos ejercen la autoridad. Tienen que haber aquellos que se someten a tal autoridad, es decir, tiene que haber pastores y tienen que haber ovejas. Y cada cual debe funcionar adecuadamente en el lugar que el Señor lo ha puesto, para que la iglesia pueda desempeñar su función de manera apropiada. No podemos ver, hermanos, un gobierno
donde no haya ese orden. No podemos ver una iglesia que funciona adecuadamente, donde cada miembro haga lo que bien le parece y no se somete a la autoridad que Dios ha puesto en ese lugar. Pero regresando, hermanos, a nuestro pasaje, dice Pablo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y aunque lo que hemos visto es suficiente, hermanos, para explicar este pasaje, que la labor principal de los ancianos es enseñar y gobernar, pero debido, hermanos, respecto al gobierno de los ancianos, su enseñanza es breve, porque en este texto usted ve que la enseñanza del gobierno es muy breve. Por eso veo la necesidad de extenderla un poco más con otros pasajes de la Escritura, porque no solamente este pasaje, o en este pasaje nos prueba clara y llanamente que una de las funciones pastorales es que el pastor debe gobernar. Dice los ancianos que gobiernan bien. ¿Eso qué está implicando? Que la función de ellos es gobernar, ejercer autoridad. Pero quiero extenderme más y para esto lo primero que vamos a ver es vamos a mirar, usted diría, bueno, muéstreme más en la Biblia donde dice que el pastor, una función del pastor es gobernar. Y en segundo lugar, vamos a mirar el alcance de ese gobierno pastoral. Y en tercer lugar, consideraremos ciertas aplicaciones prácticas de este asunto. Entonces, en primer lugar, miraremos el fundamento bíblico de ese gobierno, del gobierno pastoral. En segundo lugar, miremos el alcance, o sea, hasta cuál es el límite de autoridad que tiene un pastor. Y en tercer lugar, como de manera de conclusión, vamos a mirar ciertas aplicaciones prácticas, y eso de una manera breve. Pero antes de entrar, hermanos, a considerar el fundamento bíblico del gobierno pastoral, es necesario, hermanos, señalar que solo un texto bíblico nos serviría para demostrar una verdad bíblica, porque es la palabra de Dios. Pero debido a la controversia actual, que muchas personas no quieren hacer parte de una iglesia, no quieren someterse a los pastores, es necesario que hagamos una explicación más detallada de lo que la Biblia enseña respecto a este asunto. Ahora miremos en primer lugar entonces el fundamento bíblico del gobierno pastoral. Hermanos, el deber de todo pastor es guiar, alimentar, cuidar, proteger y gobernar a la grey del Señor. Y esto lo podemos ver claramente en la Escritura por los nombres que el Espíritu Santo le ha asignado a los pastores. Noten que en las Escrituras muy a menudo llama a los líderes de la iglesia pastores, ¿cierto? Pastores. Y siempre cuando vemos el cuadro de un rebaño de ovejas, vemos al pastor delante y el rebaño atrás. ¿No lo ha notado? Y noten que el liderazgo no es de alguien que está por encima de la iglesia, sino alguien que va delante de la iglesia, no atrás, sino adelante. Y el pastor va delante de las ovejas, atrás las ovejas siguen al pastor, de manera que cuando la Escritura llama a los líderes de la iglesia pastores, ya se está refiriendo que ellos guían las ovejas. Noten que esa posición delante de las ovejas está implicando de que ellos deben ser guías de aquellos que están bajo su cuidado, ya que se está refiriendo a aquellos que guían las ovejas. Y hablando el Señor, por ejemplo, el salmista, cuando habla de que Jehová es mi pastor, noten lo que dice en el Salmo 23:1, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, pero noten eso, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y esa palabra guiará es la palabra clave, porque resulta que el pastor, como pastor, su deber es guiar al rebaño, por eso tiene que ir delante. ¿Qué es ir delante? Tiene que ir delante en mayor conocimiento bíblico, en mayor vivencia de esas enseñanzas y también en el sentido de que los lleva por el consejo de Dios. Pero el pastor guía a las ovejas en el lugar que él debe hacerlo. Pero las Escrituras también llaman a los pastores no solamente como pastores, sino también ancianos. Y este nombre es el mismo que se usaba para los líderes del pueblo de Israel. Los judíos llamaban ancianos a los que gobernaban el pueblo. Pero noten, los judíos, el pueblo de Israel, llamaba ancianos a las personas que tenían como función el gobierno del pueblo, tanto de manera judicial como religiosa. Por ejemplo, en Éxodo 3, en la aparición que Dios hace a Moisés en la zarza ardiente,
Dios le da instrucciones a Moisés sobre cómo él iba a libertar a su pueblo. Y Dios le dice a Moisés lo siguiente en el versículo 16 de Éxodo 3, dice, ve y reúne, note esto, ve y reúne a los ancianos de Israel. ¿Qué es lo que tenía en mente Dios al decirle esto? Que estos ancianos son los que gobiernan al pueblo. Y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció. En verdad os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. Versículo 18. Y oirán tu voz e irás tú a los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Y noten que aquí lo que está hablando es que estos ancianos es a los que se dirige Moisés. ¿Por qué? Porque él entiende que ellos son los que gobiernan. No habla a todo el pueblo, sino a los líderes del pueblo, a los que gobiernan el pueblo, es decir, a los ancianos. O sea que hay una implicación entre anciano y gobierno o liderazgo. Estos ancianos ejercían una labor de gobierno en el pueblo y vemos cómo Dios lo expresa claramente. Y en Éxodo 12 también hallamos otro ejemplo claro de este asunto cuando Dios establece la Pascua. En el versículo 3, Dios comienza a darle instrucciones a Moisés de esta manera. Dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el día de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familias. Pero noten que lo primero que dice es, habla a toda la congregación de Israel. Ahora bien, si vamos al versículo 21, vemos que de qué manera Moisés entendió esta orden. Note que él está diciendo, habla a la congregación del pueblo de Israel. Pero vamos a mirar cómo Moisés cumple esta ordenanza que Dios le da directamente, versículo 21. Y vamos a mirar que Dios, de qué manera Moisés entendió esta orden. Note lo que dice el versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel. O sea que él entendía que primeramente tenía que dirigirse a los ancianos y luego los ancianos se dirigían a la congregación. Hermanos, ¿qué hace un pastor? ¿Qué es lo que toma? Digamos que Moisés es como un tipo de apóstol que recibe la revelación. No estoy diciendo que es un apóstol, sino como un tipo de apóstol. Es decir, nosotros nos edificamos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles nos dan a nosotros la orden. ¿Qué tienen que hacer los ancianos? Enseñar y dar a entender al pueblo ejerciendo gobierno. ¿Por qué tenemos que, los pastores son los que tienen que hacer eso? Porque implica de que ellos son los que están ejerciendo el gobierno de la iglesia. Asimismo, los ancianos de Israel, Moisés les hablaba a ellos como entendiendo de que ellos eran los gobernantes. De nuevo, Moisés convocó a todos los ancianos de Israel porque ellos iban a comunicar esa información al pueblo de Israel. No era directamente Moisés a la congregación, sino que la daba a través de los ancianos del pueblo. Y otro texto, hermanos, que podemos encontrar esta verdad es en Deuteronomio 5:22. Deuteronomio 5:22, recuerden, hermanos, que este texto, el contexto de este texto se encuentra en que Moisés vuelve a reiterar otra vez los preceptos y la ley moral de Dios otra vez cuando ellos están cerca a entrar a la tierra prometida. Y dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y añadió más, y no añadió más, perdón. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? ¿Por qué este gran fuego nos consumirá? Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Y hermanos, vemos aquí que la conversación es entre Moisés y no toda la congregación, los ancianos. Y vemos aquí que los que fueron a hablar con Moisés fueron los príncipes, los ancianos del pueblo, y ellos le dicen, ve y tú habla con Dios y después nos lo comunicas a nosotros y nosotros lo comunicaremos ¿a quién? A la congregación. ¿Qué es lo que hace un pastor? Tomar lo que los apóstoles han dejado consignado aquí y nosotros enseñárselo
a la congregación. Así que esta autoridad de los ancianos en Israel permaneció en vigor hasta la era del Nuevo Testamento. Por ejemplo, lo encontramos en Lucas 22:66. ¿Recuerdan el juicio injusto que le hicieron al Señor Jesucristo? Dice que cuando era de día se juntaron ¿quiénes? Los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron o lo trajeron al concilio, a Cristo lo trajeron. Vemos entonces que a los ancianos del pueblo juzgando, pero estaban juzgando, ¿cierto? El problema es que lo hicieron de manera injustamente al Señor Jesús. O sea que ellos tenían gobiernos sobre el pueblo, sí, pero lo estaban haciendo mal. Estaban ejerciendo su gobierno. No se les reprocha su gobierno, se les reprocha es cómo cumplen con su gobierno. Y en Hechos 22, 4, 5, dice Pablo en su testimonio de su conversión, dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y note esto, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos. Dice Pablo, yo recibí cartas de los ancianos, ¿para qué? Para perseguir a los de la iglesia, a los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos eran los gobernantes, ellos eran los que lideraban el pueblo. De este modo podemos decir que cuando la iglesia primitiva llamó a sus líderes ancianos, lo que tenían ellos en mente era su contexto judío, donde ellos llamaban a sus líderes ancianos. Ahora, ellos sabían muy bien, es que los ancianos tenían la función de gobernar al pueblo. Por eso llaman a los líderes de la iglesia también ancianos. ¿Sabe por qué? Porque entendemos, hermanos, que el pueblo de Dios ahora, en ese momento, ya no es el pueblo de Israel, sino que el pueblo de Israel es el pueblo típico, una figura del verdadero pueblo de Dios, que es la iglesia. Pero noten cómo al pueblo terrenal de Israel se le llamaban a los líderes ancianos, y ahora al verdadero Israel, que es la iglesia, el pueblo espiritual de Dios, ¿cómo se le llaman a los líderes también? Se le dice con el mismo nombre, ancianos. Así que al pasar, ahora bien, note esto. Nosotros hablábamos la vez pasada de que a los pastores tenían tres aspectos de una misma función: obispos, pastores y ancianos. Ahora, al pasar a establecerse las iglesias fuera de Judá, se empezó a denominar a los ancianos obispos. Mire que ya no se les llamaba, por ejemplo, en las iglesias gentiles, ya no se les llamaba ancianos, tanto la palabra anciano, sino obispo. Y la pregunta es ¿por qué? Porque los obispos eran los que tenían la tarea de gobernar a un pueblo. Es decir, ellos sabían, entendían, que a los gobernantes de los pueblos gentiles se les llamaban obispos, o la palabra es episcopos. Entonces ellos dicen, un gobernante, un líder, un gobernante de mi ciudad, de mi pueblo, ¿cómo se le llama? Obispo. Entonces ellos dijeron, también coloquemos a los líderes que gobiernan la iglesia, llamémosle también obispos. Así que los obispos son los que tenían la tarea de gobernar el pueblo. Así que como el pueblo de Dios necesita gobernantes, también se les llama a llamar obispos. Así que tanto en la mente de los creyentes judíos como en la mente de los creyentes gentiles estaba la idea de que los pastores tenían la función de gobernar, por el nombre que le dieron. O sea, porque el nombre que ellos trajeron para los líderes de la iglesia tenía que ver con líderes que gobernaban, que ejercían gobierno. Pero aparte, hermanos, del término, no solamente pastores, ancianos y obispos, que eran los tres términos que la Biblia aplica para los pastores de una misma función, otro nombre que se le da a los pastores en la escritura es el que encontramos en Hebreos 3, 7 y 17. Hebreos 13, 7 y 17, que es traducido como pastores. Y ustedes han notado, dice que sujetaos a vuestros pastores, y el término griego que se utiliza ahí es la palabra egegomai. Egegomai, donde viene nuestra palabra hegemonía. Ahora, ¿qué tiene como significado esta palabra hegemonía? Bueno, hegemonía significa liderar, ir adelante. ¿Se acuerdan lo que hablábamos del pastor y las ovejas? Va adelante. Gobernar, lo que hablábamos de los líderes de un pueblo. Tener autoridad sobre otros. Eso significa que los pastores son los que lideran, gobiernan la grey del Señor. O sea que por implicación del término se le llama a aquellos que tienen hegemonía sobre la grey del Señor.
Noten que estos nombres los estamos dando para mirar su implicación y su fundamento bíblico, que una de las funciones de los pastores indiscutiblemente es gobernar. Y el último nombre que la Escritura le asigna a los pastores está en 1 Tesalonicenses 5:12. 1 Tesalonicenses 5:12, donde dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Quién es el que preside? El presidente. O sea que los que presiden es un ente que preside. Un ente que preside es una persona que está puesta para presidir y tomar las decisiones en un lugar que son trascendentales para ese grupo a quien representa. Así que el término presidir en este texto es el mismo que usa Pablo en 1 Timoteo 5:17, cuando dice que los ancianos gobiernan bien. O sea, es como si los ancianos que presiden bien, que ejercen bien su presidencia en la iglesia. Y hermanos, cuando usted le hablan del señor presidente, inmediatamente, ¿qué palabra se le viene a usted a la mente? Gobierno. Obviamente, entonces, estamos hablando de que cuando hablamos de que los pastores presiden, es que los pastores, por implicación, deben gobernar. Por tanto, todos estos nombres que se les designan a los pastores, se les denomina pastores, ancianos, obispos, líderes, los que presiden, indican evidentemente la función de gobernar sobre el pueblo del Señor. Y cuando hablamos de alguien que preside, estamos hablando de alguien que se dirige, que guía, que gobierna una compañía, una empresa, una nación o una región. Por ejemplo, encontramos presidentes de una empresa o de una multinacional. Todo eso son que gobiernan. Entonces, cuando hablamos de los pastores, como los que presiden, estamos hablando de que ellos están encargados de dirigir, de gobernar y de guiar la iglesia local donde Dios los ha puesto. Ahora, noten que yo digo iglesia local. Hermanos, un pastor no es gobernante de la iglesia universal. El único que gobierna la iglesia universal, exacto, yo pensé que me iban a decir el Papa, pero menos mal no fue así, hermano. Estamos hablando entre cristianos, ¿no? Porque en la iglesia católica el concepto de ellos es que la iglesia universal, ellos sí tienen un gobernante y es el Papa. Pero nosotros no tenemos gobernantes sobre la iglesia, o sea, tenemos gobernante, pero ¿quién es el gobernante de la iglesia universal? Se llama Jesucristo. Pero Dios le ha placido como gobernante de su iglesia universal dejar que las iglesias, las expresiones visibles y locales de la iglesia universal sean gobernadas por pastores. Y Él mismo es quien ha puesto esos pastores. Así que, hermanos, eso es lo que podemos ver. Esa función de gobernar no solo la podemos ver en el nombre que se les asigna a los pastores, porque hay un cúmulo de textos que demuestran que los pastores son llamados a gobernar. Y, por ejemplo, eso lo podemos ver, por ejemplo, en 1 Timoteo 3:4-5. Por ejemplo, dice que los pastores, cuando habla de los requisitos, o que la iglesia va a escoger un pastor, ella debe no mirar su propio criterio, sino mirar, bueno, según la Biblia, ¿quién es un pastor? Si esta persona llama al pastoral, ¿cuál cualidades debe tener? Bueno, dice ahí es necesario que cumpla estas cualidades, y una de las cualidades es que dice que los pastores gobiernen bien su casa. Hermanos, todos los varones creyentes, son llamados a gobernar su casa, bien su casa. Mire, que los pastores gobiernen bien. No solamente que gobiernen su casa, sino que gobiernen bien su casa. Porque si no gobiernan su casa, ¿qué implica esto? Dice, ¿y por qué? Responde Pablo, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Note que aquí hay una implicación de gobierno. Si ustedes no pueden gobernar su casa, ¿cómo gobernarán la iglesia? Para gobernar la iglesia tienen que gobernar bien su casa. O sea que obviamente la idea de gobierno está implícita. Es decir, quien no sabe gobernar su propia hogar no sabrá gobernar la iglesia. Hermanos, los varones que aspiran al pastorado, ellos deben saber gobernar su propia casa, ya que son ellos los que van a gobernar la iglesia. Y en esta misma sección que estamos estudiando, hermanos, se nos muestra lo mismo en 1 Timoteo 5:17, los pastores que gobiernan bien. ¿Por qué gobiernan bien? Porque ellos primeramente tenían que gobernar bien en su casa, para gobernar bien en la iglesia. Y en Hebreos 13:17 también se señala lo mismo. Miren lo que dice esta exhortación del autor de Hebreos en Hebreos 13:17. Dice, obedeced a vuestros pastores. Bueno, uno pregunta, ¿cómo personas pueden decir que hoy no
hay pastores. Si el Señor dice obedecer a vuestros pastores. Ahora, noten que yo quiero hacer una aclaración aquí. Usted dirá, bueno, ¿quiénes deben obedecer a Dios? Toda la raza humana. Y prácticamente esta obediencia a vuestros pastores la manda el Señor a todo hombre. Y obviamente, ¿quién puede? Ahora el problema es que no los hombres no pueden obedecer lo que Cristo manda porque ellos están muertos en sus delitos y pecados. Solamente una persona que sea transformada por la gracia de Dios puede obedecer lo que Dios manda. Y una de las cosas que Dios manda y que evidencia que una persona ha sido transformada y regenerada por el poder de Dios es que esa persona va a obedecer a sus pastores. ¿Por qué? Porque Dios lo manda. Ahora, vamos a mirar más adelante que para poder obedecer a un pastor tiene que ser miembro de una iglesia. Que también eso implica, si yo tengo que sujetarme a los pastores, tengo que ser miembro de la iglesia por implicación. O sea que tanto una cosa como otra la manda el Señor. Y note lo que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas y la función del pastor es velar y cuidar el alma de los hermanos. Así como los médicos cuidan la salud física de una persona, los pastores están a cargo de cuidar la salud espiritual de un creyente. Así que todos estos textos, hermanos, que hemos citado y hemos explicado, muestran que los pastores tienen al cargo todo lo que pertenece al cuidado, inspección, supervisión, gobierno e instrucción de la iglesia. Y esto es evidente por los nombres que se le han asignado por los textos bíblicos que lo demuestran. Yo recuerdo, hermanos, hablando ahorita que estaba hablando de médicos, el pastor Martin Lloyd-Jones, antes de ser pastor, fue médico de la realeza inglesa. Martin Lloyd-Jones, no sé si uno ha escuchado, el pastor Martin Lloyd-Jones era un pastor presbiteriano, ya murió en el siglo pasado, pero lo cierto es que este hombre prefirió dejar la medicina del cuerpo por convertirse en un médico de almas. Y ahora este hombre, él dice que todos los pastores realmente somos médicos, pero médicos de las almas, de tratar con los problemas, no solamente mostrarles un diagnóstico, un patógeno de los problemas que está viviendo usted espiritualmente, sino que también les pueda mostrar la medicina que deben tomar para poder vivir de manera vigorosa. Así que, hermanos, estos nombres todos están implicando gobierno, pero habiendo, hermanos, entonces establecido entonces el fundamento bíblico de el gobierno pastoral, veamos en segundo lugar el alcance del gobierno pastoral. Y hermanos, y aquí nos preguntamos, bueno, ya sabemos que el gobierno es indiscutible bíblicamente que los pastores tienen la función de gobernar y nosotros de sujetarnos a ese gobierno. Pero la pregunta es, ¿cuál es el límite de esa autoridad que ellos deben ejercer? O sea, ¿hasta dónde se circunscribe esa autoridad? ¿Cuál es el marco de jurisdicción en el que ellos tienen injerencia y cuándo cometen pecado? Porque ellos pueden traspasar esos límites y ya estarían violentando y entrando a lo que llamamos una violación a la libertad de conciencia cristiana. Por ejemplo, un pastor nunca puede mandar algo que Dios no haya mandado. Por ejemplo, les voy a decir, hermanos, desde ahora ninguna hermana se maquilla. Y la que maquille está pecando. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿estoy haciendo bien? No, porque Dios no lo está prohibiendo. Dios no ha mandado a que hagan eso. Y si yo lo hago, yo estaría violando su conciencia. Yo estaría haciendo mal como pastor y estoy tomándome una prerrogativa que no tengo derecho en esa jurisdicción. Porque ahí el caso es de conciencia. Usted verá, dice Pablo, que las mujeres se arreglen decorosamente, pero hay un caso de conciencia. Si para usted es malo, pues no lo haga. Y si para usted es bueno, hágalo. Pero el problema ya yo no puedo entrar a regular o a legislar. De hecho, los pastores no legislan, pero es Dios quien legisla. Y ahorita vamos a explicar eso. Pero lo primero que yo tengo que mirar es que esta verdad revista de demasiada importancia. Esta verdad revista de demasiada importancia, hermanos, saber hasta dónde tiene el pastor la autoridad. Porque puede ser, hermanos, que el pastor, por ejemplo, le diga, bueno, hermanos, ahora en adelante todos van a cocinar lo siguiente. Aquel que cocine con aceite riquísimo, bueno, o sea,
va a pecar. No quiero hacer publicidad, hermano. O ciertas cosas, o comer ciertos alimentos se lo va a prohibir cuando Dios dice que todo lo que Dios nos dio es para comerlo. O sea, yo no puedo ingerir o decirles a ustedes, hermanos, tienen prohibido ir al cine. ¿A dónde la Biblia prohíbe eso? Ahora hay principios que regulan qué cosas debe beber. Sí, es verdad, y sí puedo yo ingerir, pero no les puedo prohibir algo que Dios no está prohibiendo. Yo no puedo entrar a eso. Y de hecho, hermanos, hay pastores que prohíben a los miembros celebrar los cumpleaños. Pero yo no puedo prohibirles esto. ¿Por qué? Porque es un tema de conciencia. Dios no prohíbe esto. ¿Y quién soy yo para prohibir lo que Dios no ha prohibido? Y es ahí donde el pastor tiene sus, ¿qué? Sus límites. Ahora, esta verdad, por eso reviste, noten que por eso es la importancia, hermanos, saber hasta dónde el pastor tiene injerencia en su autoridad. Por eso reviste demasiada importancia, porque si ignoramos este asunto, el daño que se puede hacer a la iglesia es mucho. Por ejemplo, el pastor puede tener temor de ejercer autoridad. Es un extremo, ¿no? Que él no quiere hablar, él no quiere ejercer la autoridad, no quiere decir lo que Dios manda. Y lo más probable es que la iglesia termine en anarquía, hermanos. Cuando un pastor no ejerce su autoridad, la iglesia termina mandando, y eso también no es bueno. Es como cuando un hombre no ejerce su autoridad, la esposa termina mandando en la casa, o los hijos. Por ejemplo, hermanos, ¿acaso nosotros en la casa vivimos en democracia? Pregúntele a sus hijos qué quieren comer hoy. O digan, hijos, desde ahora yo no voy a ejercer, voy a esperar, voy a dejar que ustedes escojan lo que quieran comer. Hermanos, la casa se nos llenaría de papas margaritas, chitos, Coca-Cola y helados. Y la pregunta es, ¿estamos haciendo bien a nuestros hijos dejando hacer lo que ellos quieren? No, debe haber un gobierno para que haya orden y control. Y lo mismo hay pastores. El pastor no debe temer en ejercer la autoridad en asuntos que son vitales para el crecimiento y la salud de la iglesia. Pero también es un peligro, hermanos, para la iglesia cuando el pastor asume su autoridad en cosas que no son de su incumbencia. Si los miembros de la iglesia ignoran este asunto, pueden cargar sus conciencias con exigencias de los pastores que no tienen sustento bíblico, violando así, hermanos, la libertad de conciencia. Los pastores deben tener mucho cuidado, hermanos, que no estén violando esa libertad de conciencia, al igual que los miembros. Pero pueden los mismos miembros convertir esa libertad en libertinaje, y es ahí donde el pastor tiene derecho a reprenderlos. Echando, hermanos, porque algunas personas ponen la libertad de conciencia, el libertinaje, echando de lado la autoridad que el Señor ha conferido a los pastores. Es decir, hermanos, un pastor le dice con pasaje bíblico, con un principio bíblico, y ellos aún así quieren hacer lo que quieren hacer. En el momento que los miembros, hermanos, hacen tal cosa, se están rebelando, ¿sabe contra quién? Contra Dios mismo, y no solamente contra los pastores, porque fue Dios quien puso a los pastores en su iglesia. Hermanos, ¿quién escoge los pastores? La iglesia. Ahora, ¿bajo el criterio de quién? De Dios revelado en su palabra. Porque fue Dios quien puso pastores. Además, Dios dice en su palabra, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y Romanos 3:1, noten lo que dice. El que no se sujeta a la autoridad que Dios ha puesto a la iglesia, se está rebeldizando contra Dios. Ahora voy a demostrar eso. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, sea en el Estado, sea en la iglesia o sea en la familia, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea que toda autoridad que existe, ¿de qué parte es? De parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero noten en la nota de exhortación que habla aquí el apóstol Pablo, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Y qué pasa con los que resisten a la autoridad? Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Lo que está mostrando es que esta persona, al no sujetarse a las autoridades que Dios ha puesto, esta persona está manifestando que está bajo condenación. Porque un creyente, cuando ha sido salvo, si algo quiere es obedecer al Señor. ¿Por qué una esposa se sujeta a su esposo? Porque Cristo lo manda. Y porque eso es agradable a Dios. Porque un hijo se sujeta
a sus padres, porque Dios manda que honren a sus padres y se sujeten a ellos. Dice, porque esto es justo delante de Dios, dice Pablo en Efesios. Entonces, hermanos, como podemos observar, al entender el alcance del gobierno pastoral, es un asunto de vital importancia. Entonces, vemos que este alcance es necesario saberlo. Pero en segundo lugar, ¿hasta dónde se extiende la autoridad del pastor? ¿Hasta dónde? Bueno, veamos dos afirmaciones que nos ayudarán a responder este interrogante. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde se extiende la autoridad pastoral? Bueno, en primer lugar, solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Hermanos, los pastores no somos la cabeza de la iglesia. Yo he visto a hermanos que dicen, el pastor es la cabeza. No, el pastor es una autoridad delegada por la cabeza. Y la única persona, hermanos, que puede decir qué se hace y qué no se hace en la iglesia, ¿sabe quién es? El Señor Jesucristo a través de su palabra. Hermanos, quizá algunas personas hayan venido hace pocos días a esta congregación y se pregunten, bueno, ¿y ustedes por qué adoran así? ¿Por qué cantan esta música? ¿Por qué lo hacen en ese orden? Porque así Dios lo manda en su palabra. Y otra forma distinta como la hacemos es contraria a la escritura. O sea, nosotros queremos es que la palabra de Dios regule todo lo que hacemos. Él es el único que tiene derecho a legislar sobre la iglesia, hermanos. Y aquí hay algo claro. Dios ya ha decretado lo que la iglesia debe de hacer. ¿Por qué encontramos hoy hombres decretando? Cuando eso es una blasfemia contra Dios. Y cuando se habla de decretar, es que Dios ya ha establecido, ha legislado qué es lo que debemos hacer. Esas ordenanzas, esos preceptos, esa ley ya está establecida, ya está puesta aquí. La manera como escogemos los pastores, ¿cómo? No es porque nos caiga bien la persona, sino porque esa persona realmente, a la luz de la Biblia, reúne los requisitos que Dios pide de un pastor. Hermanos, ¿por qué ingresamos a la membresía a tales personas y a tales no? Porque dejamos guiarnos por la palabra de Dios. Dice el Señor que por los frutos los conoceréis, y cuando no vemos frutos, no podemos decir que esta persona es cristiana, porque Dios nos ha dicho cómo debemos regular estas cosas. El único que tiene derecho a legislar sobre ella es Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Él solamente es la cabeza de la iglesia. Esto está demostrado abundantemente en la Escritura. Por ejemplo, en Efesios 1, 22 y 23, en la oración que Pablo hace por los Efesios, dice que Cristo o Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Hermanos, un cuerpo, ¿cuántas cabezas tiene? Y cuando tiene dos cabezas, ese cuerpo está deforme. De hecho, hermanos, cuando en la casa dos mandan, ese cuerpo, eso no va a funcionar bien. Una de las dos cabezas tiene que ser quitada. Hermanos, yo lo que encuentro, sabemos que el diablo es padre de mentira y de confusión. Ustedes han escuchado en Apocalipsis que la bestia, ¿cuántas cabezas tiene? Tiene 7 cabezas, o sea, tiene muchas cabezas. Y es una deformación, caos y maldad. Todas las figuras del diablo hablan de varias cabezas. Pero en las cosas de Dios solamente se habla de una cabeza con un cuerpo, como es normal, como es lo correcto y lo apropiado. Y aquí encontramos que la iglesia universal, como un cuerpo, tiene una cabeza. Y en Efesios 5, 22 al 23 encontramos esta misma verdad. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Noten eso, hermanos. Uno es la cabeza, otro es el cuerpo. ¿Por qué esta mano se mueve? Porque la cabeza le dice, muévete a la mano. ¿Por qué este pie se mueve? Bueno, no me alcanzan a ver el pie, pero porque la información viene de la cabeza al pie y el pie se mueve porque la cabeza manda la información. Eso lo sabemos por lógica. Pero, hermanos, cuando llegamos a la hora de funcionar nosotros como familia, como matrimonio, ¿qué hacemos? El cuerpo comienza a mandar a la cabeza. Y eso pasa también en la iglesia. Los miembros son los que quieren mandar al pastor. Ahora, bien, el hecho de que Cristo sea la cabeza de la iglesia, eso de ningún modo elimina que debamos sujetarnos a los pastores. ¿Por qué razón? Bueno, en segundo lugar, ahí viene la segunda razón.
Entonces debemos sujetarnos porque Cristo es la cabeza. En segundo lugar, porque la única cabeza de la iglesia, que es Cristo, Él es quien ha puesto pastores en la iglesia para que se sujeten. Él es el que ha conferido autoridad en su iglesia. El Señor es el mismo que ha puesto autoridad sobre la iglesia, por consiguiente, no someterse a la autoridad que el Señor ha puesto en ella, es no someterse a la autoridad de Él mismo, de Dios mismo. Él ha puesto autoridad en su iglesia para hacer valer su autoridad, y por esta razón es que el Señor ha puesto pastores para que gobiernen a su pueblo y hacer valer esa autoridad que Él mismo ha establecido. Veamos dos textos que son esenciales en este asunto. Precisamente son Mateo 16 y Mateo 18. Mateo 16, recuerdan, hermanos, que el Señor Jesucristo le preguntó a los discípulos, a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, uno le contestaron Jeremías, otro Elías, bueno, pero ¿quién dice que soy yo? Y Pedro levantó la mano, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y mire lo que dice el versículo 16 de Mateo 16. Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y noten esto. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. Ahora bien, hermanos, la roca no es Pedro. La roca es la confesión de Pedro. ¿Qué es la roca? Lo que se le acaba de revelar a Pedro. ¿Y qué es lo que se le reveló? Que Cristo es Dios, es el Hijo de Dios encarnado. Ahora, lo que está diciendo es, ¿cómo va a edificar la iglesia? Sobre lo que los apóstoles se les revele y nos dejan por escrito aquí. Ahora sigue diciendo, y a ti, Pedro, como representante de los apóstoles, porque él era representante de los apóstoles, te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la llave? Bueno, pero si leemos Mateo 18, veremos que esas mismas llaves se las dio el Señor no solamente a Pedro, también se las dio a todos los apóstoles. Y esas llaves, y dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mire que aquí no se nos mandó a atar y desatar demonios. Eso ni siquiera está hablando de eso. Está hablando de otra cosa muy distinta. Está hablando en cuanto a la autoridad que Dios ha delegado a la iglesia. Ahora, veamos, vamos a Mateo 18, porque en este texto se halla el contexto de la disciplina, se halla en el contexto de la disciplina eclesiástica. ¿Se acuerda que el Señor como autoridad, como cabeza de la iglesia, está diciendo cómo se debe ejercer la disciplina en la iglesia? Y nos dio este texto, hermanos, de Mateo 18, 15 más exactamente. Y dice en el versículo 18 de Mateo 18, de cierto os digo, ¿a quién estaba dirigiendo estas palabras? A los apóstoles. Que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora miremos esto. Noten que la orden de atar y desatar no solamente se la dio a Pedro. A ti te daré las llaves del reino para atar y desatar, sino que esas llaves también se las dio a todos los apóstoles. Pero la pregunta es, ¿qué es atar y desatar? Bueno, en el contexto judío, porque ellos están hablando en su lenguaje judío, ¿qué entendía un judío de la época como atar y desatar? Bueno, para ellos, para los judíos se refería a esto. Atar era permitir y desatar era prohibir. Una cosa se permitía y otras cosas se prohibían. ¿Qué es lo que está diciendo? O sea que en la iglesia, lo que se prohíbe y lo que se permite, los apóstoles lo iban a escribir ¿en dónde? En la Biblia. Lo iban a dejar consignado allí. O sea que ellos tenían el poder de decir qué se prohíbe en la iglesia y qué se permite en la iglesia. O sea, permitir cosas. Y los apóstoles entendían muy bien aquí que Dios le había dado la potestad de atar y desatar, es decir, de prohibir y permitir. Y recuerden que los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo para ejercer autoridad legislativa. Ahora, quiero decirles esto. Si ustedes miran el Nuevo Testamento, que es el establecimiento de la iglesia, noten que de los 4 evangelios, todos fueron, casi la mayoría, 2 fueron escritos por apóstoles directamente. Es el caso de Mateo y es el caso del evangelio de Juan. Fueron escritos por el apóstol Mateo y el apóstol Juan. Pero usted pregunta, bueno, ¿y Marcos y Lucas, quién fue escrito? No fueron apóstoles.
Pero un momento hago una observación. Todo lo que escribió Marcos fue registrado, fue dicho por el apóstol Pedro a Marcos. Marcos recibió información de Pedro y lo que Pedro le dijo a Marcos, Marcos lo escribió y ahí salió el evangelio de Marcos. Y el evangelio de Lucas que escribió, ¿fue inspirado Lucas? Bueno, sí, fue inspirado a escribir, pero toda la información que Lucas tenía para escribir su evangelio de Lucas fue dicho por Pablo, por el apóstol Pablo. Y usted va a encontrar que Lucas se encontraba muy cercano. En algunas cartas, Pablo dice que Lucas, el médico amado, él andaba con él. Y él escribió, o sea que en cierta manera, Marcos y Lucas prácticamente son apostólicas. Hechos de los apóstoles son los hechos comentados por Lucas de los apóstoles. Las cartas todas son apostólicas. ¿Y quién escribió el libro de Apocalipsis? Otro apóstol, Juan. O sea que todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento es de autoría apostólica. Y esto nos está diciendo mucho, que ahí en esas cartas está lo que se permite a la iglesia y lo que se prohíbe a la iglesia. Por eso es que dice en Efesios 2:20 que la iglesia se fundamenta o es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? O sea que ese desatar viene de ahí. Y los apóstoles entendían muy bien esto. Recuerden que los apóstoles fueron inspirados para ejercer autoridad legislativa, porque ellos iban a colocar lo que la iglesia debía hacer y lo que la iglesia no debería de hacer. Por ejemplo, dice Pablo, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. ¿Qué está diciendo? Está prohibiendo a la mujer enseñar y gobernar. ¿Y qué hace la iglesia? Si se somete a la autoridad que Dios ha puesto. Dios, o sea, la iglesia va a decir, no, las mujeres no deben ejercer pastorado, porque el pastorado, el oficio de gobernar y enseñar solamente le compete a los varones. La Biblia lo prohíbe, los apóstoles lo prohibieron, es Dios prohibiendo, entonces nosotros vamos a prohibirlo y la iglesia no va a hacer eso, porque Dios lo ha mandado. Así que bajo la dirección y autoridad del Señor podía decir qué cosas debían permitir y qué cosas no se debían prohibir en la iglesia, y aquí las dejó escritas. O sea que cuando leemos el Nuevo Testamento estamos leyendo lo que Dios ha legislado. Y alguien en la iglesia, hermanos, y si alguien en la iglesia transgrede las ordenanzas apostólicas, debe ser expulsado de la iglesia, porque los apóstoles tienen esa autoridad. Ellos tenían la autoridad de atar y desatar. Por cierto, este texto griego dice literalmente, Mateo 18:18, todo lo que atéis en la tierra ya ha sido atado en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque fue Dios quien nos inspiró. ¿La inspiración de dónde vino? Del cielo. Y eso de atar y desatar ya vino del cielo. En otras palabras, cuando los miembros expulsaban a una persona bíblicamente de la iglesia, eso ya fue confirmado en el cielo. Y cómo Cristo confirió, hermanos, a los apóstoles el poder legislativo y el poder judicial. Entonces, en cuanto a la función de los pastores, ellos no tienen el poder de atar y desatar. Nosotros no tenemos ese poder. ¿Por qué? Usted dice, ¿por qué? Porque nosotros no estamos legislando. La ley ya fue escrita, las órdenes ya fueron escritas, lo que se prohíbe y lo que debemos hacer ya está escrito. En ese sentido, es que los apóstoles pusieron el fundamento sobre el cual deben funcionar los pastores y la iglesia, y los pastores tienen esa responsabilidad como líderes del pueblo del Señor de enseñar a otros de manera autoritativa la revelación divina, como también tienen el deber de cuidar de manera autoritativa de que los miembros vivan conforme a esa voluntad de Dios revelada en su palabra. Además, ellos tienen el deber de cuidar que la iglesia se organiza de acuerdo a los principios bíblicos que Dios ha revelado en su palabra, y Dios ha puesto esa responsabilidad en los pastores. Hermanos, ¿por qué gobernamos como gobernamos? Porque Dios ya lo ha dicho por medio de los apóstoles. ¿Por qué disciplinamos como disciplinamos? ¿Por qué adoramos como adoramos? Porque Dios así lo ha estipulado en su palabra. Eso ya ha sido legislado. Yo no puedo aquí aparecerme y decir, hermanos, hoy les decreto. No, eso es una blasfemia. Eso es una tiranía. Porque ya Dios ha decretado, ha legislado por medio de su palabra. Ahora, si algo debemos aprender de esto, hermanos, es que en toda institución donde hay gente, debe haber un orden y un gobierno. Si nos ponemos a hacer una reunión cada vez que se va a tomar una decisión en la iglesia, eso va a ser muy extenuante. Y me explico, hermanos. Por ejemplo,
¿Para qué se pusieron los gobernantes? Pues para que gobiernen y hay decisiones que toman. Pero obviamente amparados en principios bíblicos. Pero hay cosas, hermanos, por ejemplo, reunirnos para decir, hermanos, vamos a comprar las sillas. ¿Cuál es el problema? Que unos van a decir, pastor, pienso que las sillas quiero que sean cafés. Otros no, yo quiero que sean blancas, el blanco se ve más limpio. No, pero comprémosla con brazos. No, otra sin brazos porque la gente se duerme. Con brazos, entonces sin brazos para que cuando vayan a dormir se despierten. Entonces, cada uno tiene su propio criterio. Hermanos, y llevamos 2 o 3 horas en la reunión y nunca llevamos a un consenso. Ahora, ¿qué es lo sabio que debe hacer un pastor en eso? Que él tome la decisión y que vea que sea lo más conveniente para la iglesia. Eso no elimina, hermanos, que un hermano se acerque y me dé su opinión. Pastor, yo pienso, y es lo mismo, un hombre, y voy a aplicarlo con un matrimonio. Sabemos que el hombre como cabeza tiene la responsabilidad de tomar decisiones en el hogar, pero hermanos, él debe escuchar a la opinión de su esposa también, para que de pronto le haga ver algo que él no está viendo y pueda tomar una decisión sabia. Es bueno los esposos cuando escuchan a sus esposas, y es bueno que lo escuchen porque Dios hizo a la mujer como ayuda, ¿qué? Idónea. Y lo mismo el pastor, él debe tomar decisiones, pero si algún hermano tiene una opinión en cuanto a esa decisión, no duden en hacerla saber al pastor, y el pastor tiene que saber escuchar también eso. Seamos humildes, hermanos, nos necesitamos unos a los otros, pero hay personas que ejercen autoridad y hay que debemos ejercerla también con humildad y saber escuchar también a otros, bajo los que están, o sea, los que están bajo autoridad. Entonces, hermanos, los pastores, de acuerdo a los principios bíblicos, deben decidir qué se va a hacer, pero noten que ellos también tienen un límite, bajo los principios bíblicos. Y los pastores poseen autoridad, y la autoridad que Dios les ha conferido debe ser respetada por todo creyente. Sin embargo, esa autoridad ha sido encargada, delegada. Los pastores a su vez se encuentran bajo la autoridad del Señor Jesucristo, y los pastores solo pueden ordenar lo que Dios ha ordenado en su palabra, no su propia opinión. Yo no vengo a decir, hermano, a mí me parece que tal cosa, no es conforme a lo que a la palabra de Dios dice. Calvino dijo, o como decía Isaías, si no es a la ley y al testimonio es porque no les ha amanecido. Calvino dijo referente a esto, no se puede obligar a las conciencias en cosas que Dios ha dado libertad. Y yo nunca, hermanos, me voy a aparecer aquí obligándolos a hacer algo que Dios no ha mandado. Si les hablo del día del Señor, ¿por qué es? Porque Dios lo ha mandado. Y yo les he mostrado, inclusive un día hice 11 predicaciones donde el Señor manda a que debemos guardar el día del Señor y congregarnos al menos 2 veces en ese día. Pero lo hago porque Dios lo está estableciendo, hay principios que debe hacer y que debemos cumplir. Pero por otro lado, no se puede hablar de cristianismo en donde los cristianos no están sometidos a la autoridad pastoral. Eso es inadmisible. Hermano, una persona que se dice ser llamada cristiana y no está siendo pastoreada, realmente esa persona no puede llamarse cristiano. Ser cristiano es someterse a Cristo. Ser cristiano es someterse a Cristo. Y someterse a Cristo implica someterse a los pastores, porque Él dijo, someteos a vuestros pastores, porque ellos vuelan por vuestras almas, porque Dios los ha puesto. Por eso cuando escuchamos a personas, ustedes escuchan eso, yo no sigo a hombres. Parece muy piadoso, ¿cierto? Pero la verdad son personas que son rebeldes y lo hacen para no someterse a la autoridad pastoral. Y yo sé, hermanos, que hay personas que han abusado de la autoridad. Y yo sé, hermanos, que usted no se va a someter a una pastora, porque obviamente no está en la jurisdicción de Dios. Pero nos sometemos a pastores que realmente veamos que son bíblicamente establecidos por Dios. Pero no hacerlos, aún así, veamos que son bíblicos, estamos yendo en rebeldía contra Dios. Así que esas personas no se están sometiendo a Cristo, porque Cristo ha puesto hombres en su iglesia, hermanos. Y los pastores gobiernan la iglesia. Por eso, sabiamente, Dios ha involucrado, noten esto, Dios ha involucrado a la iglesia en la elección de sus líderes. La iglesia es quien elige a los pastores. Pero la iglesia en esa elección lo hace bajo el criterio divino y no bajo sus propias opiniones personales. Y la iglesia al elegir lo que están haciendo, ¿sabe qué es? Reconociendo si ese hombre
reúne los requisitos bíblicos para ejercer el pastorado. Veamos en Hechos 14, 27, ya voy a terminar, hermanos, simplemente mírenlo, quiero mostrar eso para ir terminando. 14, 17 dice ahí, Lucas dice lo siguiente: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, le encomendaron al Señor en quien habían creído. Y aquí, hermano, me parece pertinente explicar que la palabra constituir significa votación a mano alzada. La idea aquí es que los apóstoles involucraron a la iglesia en el momento de escoger a los pastores. Es como una mujer soltera, y hermanos, y esto es importante, a la hora de escoger el esposo, debe escoger muy bien, porque ese hombre es quien va a gobernar su vida. Mujeres solteras, ustedes tienen que mirar si ese hombre cumple las cualidades de un buen hombre, si provee para su hogar, si es responsable, no solamente es una cara bonita, sino también hay muchas cosas que también, hermanos, también implica. Y una mujer soltera, hermanos, después esta mujer se casa y después está diciendo, ¿por qué me casé con este hombre? Mire cómo estoy sufriendo, pero la decisión fue de ella, pero no fue sabia en su decisión. Pues, hermanos, lo mismo podemos decir de la iglesia. Cuidado con los que escogen para el pastorado. Cuidado, hermanos, porque los que escogen tenemos que después someternos a esos que escogimos para el pastorado. Y eso, la iglesia escoge a los pastores. Ahora la iglesia debe someterse a esa autoridad, es lo que manda el Señor. Así que seamos sabios y oremos. Y por último, como de manera de conclusión, para terminar, hermanos, consideremos ciertas aplicaciones pertinentes a este asunto. Bueno, a la luz de lo que hemos visto, en primer lugar, hermanos, vemos la gran responsabilidad que tienen los pastores de ser administradores de los misterios de Dios. Y usted dirá, bueno, ¿cuál es el misterio de Dios? Bueno, lo que Dios ha revelado, que yo debo ser fiel a lo que Dios ha establecido aquí. Es decir, 1 Corintios 4:1 dice Pablo, así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Un pastor es un servidor de Cristo y como siervo del Señor está llamado a administrar las cosas que Dios ha revelado en su palabra. Por eso, hermanos, los pastores deben estar seguros de que están creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Hermanos, preocúpese si el pastor no sabe mucho. Hermanos, si una persona está aspirando al pastorado y no tiene mucho conocimiento bíblico, hermano, esa persona, preocúpese, pastor, esa persona no debe ser llamado al ministerio. Hay personas que dicen, bueno, el pastor sabe mucho, pues qué bueno, hermanos, es una buena señal. Pero un pastor ha sido puesto en la iglesia para gobernar la iglesia conforme a los principios bíblicos, es decir, no conforme a su criterio. Un pastor ejerce solo bien su autoridad que le ha sido delegada cuando ese pastor se somete a lo que Cristo ha dicho en su palabra. En segundo lugar, hermanos, vemos la necesidad, a la luz de lo que hemos visto en segundo lugar, vemos la necesidad, la gran necesidad del ministerio y de la iglesia para poder crecer espiritualmente, hermanos. Una iglesia crece mejor con pastor que sin pastor. El ministerio pastoral, hermanos, de hecho es un regalo. De hecho hay iglesias bíblicas que no tienen pastor. Es un regalo que el Señor ha dado a la iglesia y lo ha dado porque Él más que nadie, hermanos, sabe que la iglesia lo necesita. ¿Sabe por qué la iglesia? Cristo dio pastores a la iglesia porque la iglesia los necesita. Y a la vez, para enseñarnos a humillarnos, que no somos autosuficientes, porque nos hace ver que necesitamos personas que nos guíen en nuestra vida cristiana. Eso nos humilla, hermanos. Desde luego que sí, que alguien venga a decirme que estoy mal en esto, hermano, eso es humillativo. Pero precisamente eso nos hace humildes. Y debemos reconocer, hermanos, que necesitamos de esa ayuda. Hay veces que nosotros no vemos lo que otra persona sí está viendo. No solamente en el caso de los pastores, sino en el caso de algún hermano, exhortados unos a los otros, con amor, con gracia. Pero en tercer lugar, vemos la necesidad de ser miembros de una iglesia para poder ser pastoreados. Mire, amigo, que usted asiste cada domingo aquí a este lugar. El cristiano no es alguien que asiste a la iglesia, sino alguien que es miembro de la iglesia. Usted puede decir que es cristiano, pero si realmente es cristiano, Dios le pone en el corazón ese deseo por ser miembro, porque eso es lo que Dios pide. Dios dice, sujetaos a vuestros pastores. Pero la pregunta, ¿usted cómo puede ser pastoreado si no es miembro de la iglesia? Usted está con la iglesia, pero no es de la iglesia. Y solamente el pastor tiene la responsabilidad sobre los miembros de la iglesia.
Y yo sé que a muchas personas no les parece bien, pero eso es lo que el Señor está diciendo. Por ejemplo, si no hubiera membresía, el pastor quedaría realmente loco por saber, bueno, ¿quién es el que tengo que pastorear? Pero muchos en nuestro tiempo piensan que un cristiano no tiene necesidad de ser miembro de una iglesia, pero necesitamos ser miembros de una iglesia para poder ser pastoreados como Dios ordena en su palabra, porque si usted no es miembro, no está cumpliendo con el mandamiento de sujetarse al pastor, a los pastores. Debemos tener cuidado con la excesiva independencia. Oigan, estamos viviendo en una época de individualismo. Cada uno vive haciendo la suya. Pero cuando usted vive haciendo lo que a usted le parece que es correcto, es una mala señal. Es un mal síntoma, porque eso está demostrando posiblemente es una sobreestimación que tarde o temprano lo arrastrará a la ruina eterna a usted. Porque usted, digamos, la Biblia dice, el que quiere ir pos de mí, tome su cruz y sígame. Y ese seguir significa obedézcame en lo que Dios manda. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Usted puede decir que es cristiano y llamarle Señor, Señor a Cristo. Pero si no hace la voluntad de Dios, usted no es cristiano. Y no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos. El que entra al reino de los cielos son aquellos que manifiestan una obediencia a la palabra. Y una de esas es someterse a los pastores. Así que debemos tener cuidado de eso. Puede que usted diga, bueno, yo no necesito que me pastoreen. Bueno, Cristo no piensa lo mismo. Cristo dice, no es bueno que el hombre se pastoree solo, es bueno que lo pastoreen. Y por eso he puesto pastores. Bueno, Cristo sí piensa que tú lo necesitas. Necesitas ser pastoreado porque Dios ha puesto pastores en la iglesia para que te pastoreen tu corazón. Hermanos, que Dios nos ayude en esto. Que recibamos esta palabra con humildad y la podamos cultivar en nuestro corazón con agrado y meditemos en esto, porque quizás sea usted la persona que vive pensando de esta manera, como he dicho, pero usted no podrá escapar de las consecuencias de la desobediencia por su rebelión al Señor. Recuerde, Cristo es la cabeza, pero Cristo ha puesto gobernantes en la iglesia, autoridad para que la gobiernen, y el deber suyo es hacerse miembro de una iglesia, pertenecer a una iglesia local, como un mandato del Señor, y sujetados a esos pastores para el bien de su alma, porque ellos deben cuidar por el crecimiento y el desarrollo de su vida espiritual. Que Dios nos ayude, hermanos.